Tal día como hoy hace 6 meses empezó la guerra en Ucrania, que tanto nos ha dado que hablar desde entonces y tanto sufrimiento, especialmente energético, pero bueno, en cierta medida también personal por las atrocidades que estamos viendo allí, que se están cometiendo como en toda guerra. Bien, pues desde entonces han pasado 6 meses, pero si nos vamos 3 meses antes, nos vamos al 25 de noviembre del año 2021, es decir, hace justo 9 meses, aquel día que pasó un tanto desapercibido. No sé si lo recordáis, es difícil recordar un día concreto a 9 meses vista, pero sí recordaréis a finales de noviembre, al menos los que escucháis la Contracrónica, que sois, como bien sabéis, la audiencia mejor informada de toda la radio en lengua española. Recordaréis que en aquel entonces, más o menos día arriba, día abajo, os comentaba que los ucranianos habían anunciado y se estaban quejando amargamente de que Rusia estaba acumulando tropas cerca de su frontera, a unos 100-200 kilómetros de distancia. Concretamente ese día, el 25 de noviembre, he ido a mirarlo porque no recordaba ni la fecha exacta ni la cantidad exacta de soldados, así que me he hecho un poquito de hemeroteca antes a la contra de hoy. Y lo que dijeron en aquel entonces el gobierno ucraniano, nadie conocía a Zelensky en noviembre del año pasado, más que los ucranianos y poco más, lo que denunciaban es que había 90.000 soldados rusos que estaban concentrándose en las cercanías de la frontera. Estados Unidos, a lo largo del mes siguiente, ya el mes de diciembre, avisó a la Unión Europea sobre una posible invasión rusa. Nadie les hizo caso. Bueno, se contempló como una posibilidad, pero iba a ser en todo caso una amenaza, o como lo más que llegaría sería intensificar la guerra ya existente en el Donbass, ¿no? Pero no, el número de tropas rusas fue en aumento. Los que escuchéis la contra fuisteis siguiéndolo porque le dediqué tiempo a lo largo, especialmente ya de diciembre y enero, a lo largo de esos 2 meses de los problemas que iban increciendo en Ucrania. Fue en aumento, primero en febrero, primero fueron 100.000, primero 90.000, luego 100.000, luego ya en febrero eran 200.000 efectivos los que tenía Vladimir Putin destacados cerca de la frontera de Rusia. Se trató de negociar con Rusia en aquel momento, se le pidieron explicaciones de todas las formas posibles que pasaban. Contestaron en aquel entonces muy subidos de tono, diciendo que les asistía a pleno derecho a mover tropas por dentro de su país, y por supuesto solo faltaban. Pero claro, cuando concentras una buena parte de tu ejército cerca de una frontera de un país con el que no tienes buenas relaciones, con el que directamente tienes unas relaciones pésimas como es Ucrania, porque le has anexionado una región, pues como mínimo hay que preocuparse. No lo sé, es como si, por ejemplo, por traernos esta historia aquí a esta parte del mundo, pues si el gobierno marroquí concentrase 200.000 hombres cerca de Ceuta o de Melilla, pues sería para preocuparnos. Y si le pidiesen explicaciones al gobierno de Marruecos y dijese, bueno, tenemos todo el derecho del mundo a mover tropas dentro de nuestro propio país, ya, eso sin duda, pero no deja de ser algo como mínimo sospechoso. Bien, en aquellos momentos, especialmente a lo largo del mes de febrero, como la cosa pillaba volumen, algunos líderes internacionales como Olaf Scholz, el canciller de Alemania que acababa de llegar al cargo, o Emmanuel Macron, pues se acercaron hasta Rusia. Allí Vladimir Putin les humilló de arriba abajo en aquella mesa tan larga, no sé si la recordáis, ¿no?, que decían que la había hecho un carpintero de Valencia. Bueno, y más que dio lugar a todo tipo de memes, que él no tenía que dar explicaciones de nada y que si estaba ahí porque era su país y hacía lo que le daba la gana, ¿no? Sus terminales propagandísticas, que son muchas y siempre han sido muchas, y algo ha hecho bien el Kremlin a lo largo de los últimos, como mínimo 20 años, ha sido mejorar su comunicación. Hacen bien propaganda porque la hacían bien los soviéticos y de una manera u otra pues estos son sus herederos, ¿no? Bien, pues todos estos propagandistas del Kremlin, que siguen en activo, por supuesto, lo que venían a decir era, bueno, acusar a todo el que avisaba de la invasión o ponía algún pero, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando ahí? Le acusaban de esquizofrénico, de paranoico, de histérico, en fin. Se les acabaron las enfermedades mentales para acusar a los que simplemente señalaban el hecho de que se podía producir
una invasión. Esto de llamar paranoico era algo que sonaba familiar porque a los ucranianos también se les acusaba de paranoico, y no precisamente los propagandistas rusos, sino los gobiernos europeos, ¿no? Trataban al gobierno ucraniano como un paranoico, estáis siempre pensando en los rusos, también trataban así a los polacos y a los europeos del este, de las repúblicas bálticas, estáis obsesionados, no lo termináis de superar esto de la Unión Soviética, y no, la verdad es que el tiempo demostró que tenían razón. Bien, pues el día 24 de febrero empezó la invasión en un frente muy amplio, larguísimo, que iba desde Kiev, desde la capital. Lo que está al norte de Kiev no es la frontera rusa, sino la frontera bielorrusa. Pero bueno, Bielorrusia no deja de ser un estado cliente, por no decir una parte de Rusia con otra bandera. Y entraron varias columnas, penetraron dentro del país y nada, se estrellaron contra la capital y contra la segunda ciudad del país, contra la ciudad de Kharkov. Putin pensó en origen que era un desfile militar o que aquello iba a ser un desfile militar, pero los ucranianos resistieron. Contra pronóstico, todos pensábamos que iba a ser un desfile militar, no solo Putin. Pero claro, que lo pensase yo, que soy un don nadie o qué sé yo, cualquier analista internacional que tiene la información que tiene, vale, pero que lo pensase el propio Vladimir Putin, que tiene toda la información disponible de las capacidades de su ejército, que se ha descubierto con el tiempo que eran mucho menores de lo que pensábamos y seguramente de lo que pensaba el propio Vladimir Putin. Bien, pues se estrellaron contra la capital, se estrellaron también contra Kharkov, que no han terminado de tomar, aunque están cerca, incluso les han alejado los propios ucranianos, y todo porque resistieron, porque decidieron resistir. Podían haberse entregado, pero podían haber levantado los brazos o salir huyendo, pero no lo hicieron. Y esto no fue cosa solo del gobierno. Ningún gobierno puede ordenar con éxito resistir a sus habitantes. Los habitantes resisten porque es algo que les sale de dentro. Bien, la primera fase de la guerra ocupó mes y pico hasta principios de abril. Ahí he ido dando cuenta en la contracrónica y también en alguna la contra de todas las evoluciones de esta guerra a lo largo de los últimos 6 meses. Bien, los rusos, viendo que no había manera, se retiraron hacia el Donbass, es decir, hacia el este del país. Rusia reorientó, los generales rusos o el propio Putin, que lo mismo está dirigiendo esta guerra, como Hitler dirigía al frente del este, reorientó su estrategia en todo en el este del país y desde entonces el frente, como bien sabemos, se ha estancado. Más o menos. Los avances han sido minúsculos tanto en uno como en otro lado. Han ganado un poquito de terreno los rusos, pero realmente poco para el tamaño de su ejército. Se atisba, por lo tanto, como veíamos en aquel programa que hice la semana pasada, precisamente sobre esto, sobre los 6 primeros meses de guerra en Ucrania, lo que se atisba es un conflicto prolongado. No sabemos cuándo va a terminar, pero por cómo están situadas las fichas en el tablero y lo que ha durado hasta el momento y demás, pues todo invita a pensar que esto va a durar más tiempo. Y lo peor de todo, y esto lo dejábamos caer el otro día, bueno, no lo dejábamos caer, lo decíamos directamente, Jesús Pérez Triana y yo, en este programa que hicimos la semana pasada, que el desenlace es muy incierto. No tenemos realmente ni idea de cómo va a acabar hoy por hoy. Ya veremos el día de mañana, cuando hayan sucedido cosas que todavía no han sucedido. Pero no tenemos idea, no lo podemos saber. Estados Unidos y Occidente y las potencias occidentales apoyan a Ucrania, eso lo sabemos. Bueno, yo vivo en uno de los países occidentales que apoya a Ucrania. En el caso de España más de boquilla que de otra cosa, pero bueno, en el caso de Estados Unidos o los países del este, sobre todo como Polonia o las repúblicas bálticas, sin que se han volcado en todos los aspectos, algo menos los del oeste y muchísimo Estados Unidos. Pero el apoyo es indirecto. No es un apoyo directo, es decir, no hay soldados polacos en territorio ucraniano ni en el Donbass. Si hay algunos porque se ha ido por su cuenta y riesgo, pero no pertenece al ejército de Polonia o de Letonia o de Francia o del Reino Unido. No están en el combate, vamos, es un apoyo indirecto a través de la entrega de armas, algunas muy sofisticadas, y sobre todo a través de la entrega de información. La información de la que dispone la OTAN es mejor, porque tienen pues más dinero para gastar en satélites y en sistemas de vigilancia, y eso se ha podido ver sobre el terreno en algunos éxitos muy sonados, como por ejemplo el del hundimiento del crucero, el del Moskva, el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro. Esto fue a mediados del mes de abril. Bien, si vamos al momento presente, es decir, al día 24-25 de agosto, lo que nos encontramos es que tanto los rusos como los ucranianos, tanto desde Moscú como desde Kiev, están los dos determinados a ganar a toda costa esta guerra.
pase lo que pase y cueste lo que cueste. Y ojo, en esto también Occidente. Occidente quiere que gane Ucrania y que lo haga a toda costa. Lo de los ucranianos es comprensible, no les podemos echar nada en cara. Para ellos es mera supervivencia. En el caso de que pierdan esta guerra, Ucrania, al menos tal y como la conocemos, desaparecería. Desconocemos cuál sería su sino, su destino como país. Igual pues los rusos lo mantenían convertido en una especie de Bielorrusia, o lo descuartizaban, o quién sabe, lo anexionaban. Podríamos pensar que eso es imposible, pero bueno, anexionaron la península de Crimea, ¿no? Así que es normal que los ucranianos resistan. Si yo fuese ucraniano también lo estaría haciendo con uñas y dientes. Preferiría, si me dan a elegir el día 24 de febrero, vivir en un país con todos los defectos que podía tener, que eran muchos como Ucrania, pero que iba en el buen camino, o vivir en un país que va en el mal camino desde hace mucho tiempo, como es el caso de Rusia, pues hubiera preferido Ucrania. Los rusos no pueden perder, o ni siquiera contemplan la posibilidad de perder, simplemente porque no se lo pueden permitir, especialmente sus gobernantes. Sería una humillación de tal calibre que dejaría tocadísimo a Vladimir Putin y a todos sus cortesanos. Es muy probable que después de eso se produjese de una u otra manera, no necesariamente el día siguiente ni al mes siguiente, pero sí a no mucho tardar se produjese un cambio de gobierno y quién sabe si un cambio de régimen. Así en Rusia hay opositores a Putin, no pensemos que todos los rusos ni mucho menos están a favor de Putin, al contrario, tiene mucha oposición que no puede dejarse hacer ver públicamente porque sabe que le puede costar, le va a costar la cárcel seguro. Así que en el caso de Rusia ya sabemos las razones por las cuales no pueden, mejor dicho, bajo ningún concepto perder. Occidente, por su parte, quiere que Ucrania gane y que lo haga a toda costa, porque sabe que si Rusia gana esta guerra, lo siguiente será, pues casi con toda seguridad, las repúblicas bálticas o Moldavia. Será un problema. Saben que los problemas van a venir, no saben dónde, y además sería reconocer una derrota después de haber reconocido otra hace no tanto tiempo, hace solo un año en Afganistán. Sería también una humillación para la propia OTAN y para los países occidentales, así que Occidente tampoco se lo puede permitir. Bien, en este punto creo que toca preguntarse cómo va a terminar esto. Es decir, ¿de qué manera va a acabar esto? La verdad es que hay mucho arbitrista por ahí que sabe con precisión cómo va a acabar esto, está todo internet lleno y a mí me sorprende. Y eso que le dedico tiempo a estas cosas y leo bastante, veo un montón de vídeos y demás, pues todo lo que está a mi alcance a lo largo del día y que dispongo del tiempo lo leo y lo veo, siempre que merezca la pena, obviamente, y me sorprende encontrar por ahí mucho charlatán diciendo que esto generalmente es porque están haciendo activismo y no otra cosa, que saben exactamente cómo va a terminar esto. Pues yo lo reconozco, no tengo ni idea, no soy adivino, y si lo supiese, pues esa información, pongamos por caso, ¿no? que fuese como Cassandra, ¿no? Que tuviese esa habilidad milagrosa, ¿no? Mágica. Bueno, pues lo pondría a funcionar a mi favor desde el punto de vista económico, vendería esa información, pues se pagarían miles de millones. Pues va esto a acabar de la siguiente manera: va a ganar Rusia, van a ganar los ucranianos y Putin caerá dentro de un año, 3 meses y 4 días. Bien, yo no lo sé y no lo sabe nadie más, así que quien nos diga cómo va a acabar esto se lo está inventando, no le creáis. Hay hipótesis, evidentemente, es todo lo que nos queda, y sobre esas hipótesis tenemos que trabajar. Podría el asunto estancarse como está durante meses o quizá años, no lo sabemos, como lo del Donbass, que empezó en 2014 y que ya nos habíamos olvidado todos de aquello y ha resurgido pues en el año 2022 de esta manera tan dura, ¿no? Podría quedarse así, pero claro, es una guerra mucho más grande que la del Donbass. Estamos hablando de un país muy grande como es Ucrania, que además está suponiendo un coste directo a Occidente, que se lo está suponiendo también a la propia Rusia. La inversión que Rusia había hecho en el Donbass era mínima. En este caso ya es una inversión mucho más respetable, ¿no? Así que sí, podría quedarse en eso, aunque claro, habría que pensar ahí el tiempo. El tiempo corre en contra de esa hipótesis. Podría también escalar, que es lo que más teme todo el mundo. Eso de hecho es lo más preocupante, que un asunto como este, que una guerra como esta escale por el lugar donde se está librando. La guerra de Ucrania no se está librando en algún lugar remoto perdido del África ecuatorial, sino en la misma Europa.
Ucrania es un país del este, fronterizo con Polonia, con Costa del Mar Negro, fronterizo con Rumanía, con Hungría, con Eslovaquia, vamos, muy cerca de Centro Europa. Entonces, ahí hay varias posibilidades, ¿no?, de que escale, varias todas malas, pero vamos, si escala es que el asunto ya es que vamos a la perdición, ¿no? Pero podría suceder, por ejemplo, que Occidente declare una zona de exclusión aérea, como traté en una contracrónica de hace ya unos meses, y que eso suponga que Rusia tenga que responder esa zona de exclusión aérea y ataque, o que directamente Rusia ataque sin más, ataque a algún país de la OTAN, qué sé yo, entre en Lituania o en Polonia o en Estonia o en cualquier país de la OTAN y hace frontera con unos cuantos, ¿no? Esto podría hacerlo Rusia para ganar rápidamente, dar un golpe seco, o podría hacerlo la OTAN y los países occidentales también para lo mismo, para poner punto final. Ya está, mira, ya te declaro una zona de exclusión aérea, te imposibilito las operaciones y tienes que abandonar esto, o invado otro país o ataco otro país y te pongo ante la disyuntiva de que esto derive y que esto escale en una guerra nuclear. Podría hacerse para ganar la guerra rápidamente o para evitar una derrota inminente. También es una posibilidad, vamos a hacerlo escalar porque no nos queda más remedio, ¿no? También podría haber un disparador accidental, es decir, que sea un accidente, que los accidentes suceden y suponen luego unas consecuencias graves, ¿no? Es decir, qué sé yo, hay ahora mismo patrullas aéreas en el Báltico, en las que, por cierto, está metida la Fuerza Aérea Española, y pues hay roces continuamente con la Fuerza Aérea Rusa. Podría suceder que un avión derribe a otro por equivocación, que, en fin, estas cosas pasan, ¿no? Que dos escuadrillas aéreas choquen y se disparen unos cuantos misiles y uno de los aviones que haya derribado, y eso sea pues el casus belli para algo mucho mayor, ¿no? En fin, todos son hipótesis sin más valor que, bueno, pues lo que estoy haciendo, tenerlas en cuenta y transmitiéndolas, ¿no? Pero vamos, es importante tenerlas en cuenta y conocerlas. Hay que descontar que esto podría escalar. Yo creo que eso es una cosa que no se debe de olvidar. No hay que ser pesimista ni decir esto va a escalar seguro y vamos a una guerra nuclear y dentro de un año esto va a ser vamos a vivir un invierno nuclear y además con el gas por las nubes, no, en serio, es decir, que no sabemos realmente por dónde va a ir, pero si escala que sepamos que va a traer consecuencias funestas. Ya está, no hay otra. Esto es lo que hay, pero claro, viendo a lo que nos enfrentamos, viendo a lo que se enfrenta, por supuesto, los ucranianos y a lo que se enfrenta Occidente, creo que rendirse, sinceramente lo digo, y esto ya es una opinión mía, ya sabéis que yo simpatizo con la causa occidental, claramente, sin ambajes, además. Yo creo en la democracia, las sociedades abiertas, los derechos humanos y todas estas cosas. Entiendo que haya putinejos por ahí y chimpinejos que les guste el otro, que les gusten las sociedades cerradas, que les guste vulnerar sistemáticamente los derechos humanos, que les gusten las dictaduras y tal, pero a mí no. Bien, yo les respeto, lo único que pido es que me respeten a mí. Bien, como estoy en este lado, en este aspecto, es decir, estoy en el lado de Occidente, pues en el caso de... y lo que se está despachando ahora mismo, no sé, yo creo que la rendición, sinceramente os lo digo, no creo que sea siquiera una opción. Así que bueno, hasta aquí llega este comentario, hecho un poco a vuela pluma. Me he venido aquí a sentar en este banquito justo con la atardecida, sobre los 6 meses de guerra en Ucrania, que ya tratamos con un poco más de detalle el otro día en la contracrónica con Jesús, pero bueno, aunque sea solo por el aniversario redondo, pues creía necesario hacéroslo y comunicaros estas reflexiones que creo que pueden ser de utilidad. Bien, queridos, pues con esto termina ya esta La Contra y me despido de todos vosotros hasta el próximo La Contra.